En febrero del 2022 dejó el Frente Amplio y a fines de ese mismo año se presentó en el directorio del Partido Nacional anunciando su retorno a la fuerza política, en la cual comenzó a militar por los años 80. En junio de 2023 dijo claramente en Retrato Hablado de Grupo Portada que quería ser intendente de Maldonado. Hoy sigue manteniendo esas ganas. Bienvenido, Darío Pérez, a Pulso Político. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Sigue estando Somos latente. de convicciones firmes, sí. En esa misma entrevista decía que había mirado dentro del Partido Nacional en Maldonado y se preguntaba a sí mismo quién estaba en condiciones de tomar el timón que dejara el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Pudo responderse esa pregunta? Sí, pero sigo pensando lo mismo, que al mirar quién puede gobernar el departamento de Maldonado, me parece que nosotros estamos construyendo con un grupo de compañeros un grupo político que se llama Patria y Libertad, 17-17, aprovechamos por pasar el chivo, que pretende ocupar un lugar en la política departamental y dentro del Partido Nacional como una vía diferente a las que existen actualmente en el Partido Nacional, que fundamentalmente una es la del sector de Todos por Maldonado de Enrique Antía y otra la de Rodrigo Blas, porque consideramos que tenemos de repente visiones por lo menos diferentes con respecto al departamento. En algunas cosas coincidimos, en otras no, y queremos iniciar ese camino para el cual en realidad se precisa mucho corazón y coraje. ¿Y por qué te digo que se precisa corazón y coraje? Porque nosotros sabemos que dentro del Partido Nacional, acá en el departamento, existen dos grandes grupos que tienen mucho poder, que tienen muchísimo dinero, y que vale la pena que la gente para el futuro se pregunte, porque tiene que elegir entre candidatos y campañas millonarias. En el departamento de Maldonado es uno de los lugares donde hacer política es más caro. Y vaya vida de ejemplo, solamente como ejemplo. Un cartel, un mega cartel, de eso que la gente ve multiplicado por 10, por 20 y por 30, tiene un costo aproximado de entre 25 y 35 mil pesos. Multiplica. Un comité en la ciudad de Maldonado, de los cuales se abren varios, tiene como costo entre 30 y 40 mil pesos, y así en degradé según la ciudad del departamento. Entonces nosotros estamos atreviéndonos a que con muy escasos recursos económicos, pero mucho corazón y mucho coraje, atreviéndonos a ir a primero una elección interna y el segundo, contribuir, porque ese fue nuestro compromiso, contribuir con un nuevo triunfo del Partido Nacional a nivel nacional y por supuesto trabajar para mantener en manos del Partido Nacional el gobierno departamental, pero por supuesto, ahí nos gustaría ser nosotros quienes lo dirigiéramos al departamento. ¿Se esperaba un aterrizaje quizás un poco menos tortuoso dentro del Partido Nacional o sabía que no se la iban a hacer fácil? Te puedo decir esto, y con total franqueza. Sé que han habido abrazos sinceros y recibimientos sinceros y alegría por mi retorno al Partido Nacional. Y otros han dicho, ¿y qué hace este comunista acá?
porque 25 años en el Frente Amplio puede llegar a esa conclusión alguno, o también pueden decir, y tanto que venía bicicleteando y se aparece como de atrás de un árbol. Pero esa fue una de las razones por las que nosotros comenzamos a crear un grupo político, que no es fácil. Porque para evitar que alguien pensara que le estábamos dando un codazo a alguien, nosotros nos vamos a poner a la ciudadanía, vamos a presentar nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestra visión del departamento y del país. Y bueno, la gente tendrá que elegir. Quisiéramos que esta vez la gente, además de elegir, lo haga con esa cosa que es ver más allá de donde ven los ojos. Nos gustaría mucho que eligieran el contenido y no la caja. Cuando te digo el contenido y no la caja, es porque en las campañas los candidatos se venden. Pero a veces el jabón que hay adentro de la caja no es el que mejor lava, a pesar de que la caja es preciosa. Entonces, y un poco parafraseando al Principito, lo esencial es invisible a los ojos, quisiéramos que esta vez la gente, más que por los carteles, más que por las campañas millonarias, más que por una cantidad de cosas, eligiera por la trayectoria de la vida. Porque después de todo estamos en una aldea y a todos nos pueden seguir el rastro de qué es lo que hemos hecho en nuestras vidas. Y que tengan especial cuidado al elegir en algo que debería de ser natural en la política, pero que no lo es. Que tengan en cuenta la decencia, los principios y los valores de las personas que van a votar. Está claro que Enrique Antía no puede ser reelecto y que hay entre 11 y 12 dirigentes que aspiran a sucederlo en el cargo dentro del Partido Nacional, solamente estamos hablando, ¿no? Sí. ¿No le parece un exceso? Tú sabes que a mí me parece que toda persona que... Yo animo a la gente a presentarse. Y toda persona que cree que puede, pero eso para la vida en general. Como le digo a mis hijos, no se pongan techo. Entonces yo no te podría decir humanamente que eso es un exceso, porque entiendo que los seres humanos pueden querer trascender. Entonces por ahí no me parece. Después cada uno se mirará en el espejo y dirá, bueno, capaz que no era para haberme presentado, o capaz que era... Yo mismo tengo muchas veces dudas, porque es tan grande la empresa a la que nos enfrentamos, es tan diferente el tamaño y los recursos, que muchas veces te genera dudas, pero cuando tú tienes certezas como que lo estás haciendo por cosas que van más allá de tu persona, que lo estás haciendo por el bien general de todos los ciudadanos y por los sectores por los que siempre intenté trabajar, que son los de más abajo, porque como lo digo en todos lados, los ricos tienen recursos, más aquí, más allá, pueden tener algún problema existencial, pero seguramente no se les va a llover el techo, seguramente no van a estar ateridos de frío en el invierno, seguramente no van a tener problemas de alimentación, seguramente puedan darle a sus hijos la posibilidad de estudiar y de proyectarse en el futuro, pero hay mucha gente que necesita palancas y ayudas y lugares donde poderse superar y ser mejor. Y sabes que desde la política, con diferentes formas y modos, tú puedes ayudar a esa gente. Esa es la causa fundamental por la que estamos en política.
La interna es una elección que no es obligatoria, pero de alguna manera es importante porque para al equipo en la cancha, si se quiere. ¿El que no pasa esa instancia o al que le va mal tendrá que cambiar sus aspiraciones de ahí en más? Se lo clamo a la gente que vaya a presentarse a las internas, porque al no ser obligatorias, las elecciones internas deberían ser obligatorias igual que las otras. Porque fíjate tú que se definen cosas tan importantes como el candidato a presidente y el candidato a intendente, y los candidatos a intendente. Es muy importante, nosotros quisiéramos llegar al 30% de los convencionales para no tener sobresaltos en el caso de una candidatura a la intendencia. Pero además quisiéramos llegar a un acuerdo con los otros grupos para que hubieran 3 candidatos, porque son 3 expresiones claramente marcadas dentro del departamento. Me parece que no les va a gustar mucho la idea de los 3 candidatos. Me parece que se van a afiliar a 2. Pero ahí está, en la política se pelea por las cosas y nosotros pretendemos llegar a 3. Pero como tú dices, la elección interna es sumamente importante, aunque la gente muchas veces no le dé bolilla, y aprovecho esta nota para pedirles que vayan a votar. ¿Por qué? Y porque hay aparatos en el departamento que tienen una gran capacidad de acarreo y que tienen gran cantidad de recursos para salir a recorrer por las casas y llevar gente a votar de diferentes maneras. Y para un grupo que recién arranca, que de repente algunos de sus integrantes están viniendo al Partido Nacional y que demoran en crear una infraestructura capaz del famoso acarreo, entonces le tenemos que pedir a la gente que voluntariamente se acerque a votarnos, porque vamos a depender de ello. Se lo conoce por ser una persona que trabaja en silencio, de ir casa a casa, de estar mano a mano. ¿Cómo viene realizando ese trabajo y cree que puede llegar a dar el batacazo? Eso es lo más lindo de todo. Primero porque las personas, los problemas tienen ojos, cara, pelo, nombre. Y cuando tú te vas, te acuerdas de eso. No es algo innominado, algo que no tenga rostro. Es divino porque te permite conocer las necesidades, como que, por ejemplo, cuando yo peleo por becas, por el aumento del monto de las becas, porque haya mayor cantidad de becas, es porque antes estuve en una casa de familia donde la gente, por ejemplo, tenía que elegir qué hijo iba a ir a estudiar a Montevideo, porque no le daban los recursos, o directamente porque se iba a quedar acá, porque no iba a tener los recursos para hacerlo. Es decir, que todo ese recorrido te va nutriendo de las necesidades de la gente, de lo que realmente les importa, de lo que tienen una necesidad. Y muchas veces te preguntan y dicen, pero ¿cuánto dinero se va en otras cosas, capaz que superfluas? Ahí tengo el síndrome del médico de emergencia. Me parece que hay cosas que hay que atender primero y hay cosas que se pueden atender después. Y el futuro de los gurises es algo que es para hoy. Entonces, hay cosas que son más importantes que una rotonda, más importantes que las flores que hayan en una rotonda, más importante que tirar cohetes en la costa, más importante que muchas cosas. Hay otras cosas antes, porque esa visión te la da el venir de una familia humilde, en que se priorizaban los recursos. Mi hijo, no hay pa' cohete, porque si no, no hay pan dulce. Vaya vida de ejemplo, ¿no? En el submundo político se dicen muchas cosas, quizás se especula mucho también, y algunas de esas afirmaciones señalan que lo dejaron solo, que lo enviaron a dirigir un proyecto que quizás no termina de despegar y que no se ha logrado mostrar en lo que ha sido esta gestión. ¿Es así? Mira, nosotros estamos muy conformes con lo que hemos ido logrando. Creo que hay conformidad en la gente que se acerca al plan piloto.
hemos ido logrando la mejora de algunas cosas y en otras se han demorado por escasez de recursos. Pero tenemos avanzado varios proyectos que esperemos que se concreten. Te voy a decir que la burocracia del Estado y las demoras burocráticas y de otro tipo que a veces ocurren, realmente como para que te saque caspa. Pero hay que tener la paciencia porque al fin y al cabo, cuando por fin lo concretas, termina siendo algo bueno para la gente. Nosotros para el centro de desintoxicación de Iguá teníamos todo ya, hasta el personal. Faltaba que apareciera el dinero para la construcción que se le había prometido al intendente por parte de un privado, era una donación. En el caso del Jahuel la han mejorado en el momento del cambio de la dirección notoriamente y por la burocracia del Estado se ha demorado un poco la entrega de la parte del Ministerio de Transporte que correspondía al vivero, pero esperemos que en estos próximos meses eso se concrete. Pero te puedo asegurar que de cada trámite la demora es terrible, más allá de que estés todos los días sobre el tema. Y como todo plan piloto, se nos dio la libertad para ir haciendo diferentes cosas. En una que tenemos muchas esperanzas y en la que hablamos con la presidenta del CODICEN, porque habíamos tenido algunas trabas para poder entrar en los centros de enseñanza a hacer la prevención, que es lo que nos parece a nosotros que es lo que va a rendir más frutos para el futuro. Se viene solucionando y seguramente en la mitad del invierno podamos empezar a entrar en los centros de enseñanza con proyectos de prevención. ¿Cree que si vota bien en la interna lo van a dejar ser candidato a la Intendencia de Maldonado y que no lo van a trancar en la convención? En la convención es probable sí que no quieran 3 candidatos, o sea que los 2 grandes grupos, pero bueno, eso dependerá de varias elecciones, no solamente de la interna. Porque si en la elección nacional por ahí te va muy bien, ¿cómo hablar a calzón quitado? Si te va muy bien, es difícil decirte que no, porque hay cosas que se caen de su peso. Y si nos va más o menos, capaz que sí, que nos dicen que no podemos ser candidatos. A cada paso se verá qué es lo que hacemos. Nosotros presencia vamos a tener y estamos esperanzados en tener una buena performance electoral. ¿Y si lo trancan, Darío arregla y apoya a otro precandidato? Y si no es la nada. Y si no es la nada. Así que no se pueden adelantar las jugadas, pero ¿qué ocurriría si me trancaran? Y bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede. Como sé que hay muchos interesados en el tema, la cosa puede estar bastante mareada en la convención. Se lo pregunto justamente porque en Maldonado siempre corren leyendas urbanas en la política y se dice por lo bajo, Darío ya arregló y al final de la carrera va a apoyar a quien sea el candidato de Antía. ¿Qué veracidad tienen esos rumores? Yo siempre me he dejado llevar, creo que con un buen camino por las cosas que siento. Y para elegir algo me tengo que sentir bien o en sintonía con la persona que voy a elegir, ¿no? No tengo sintonía con todos. Tampoco les voy a avisar con cuál. A la afirmación de que Rodrigo Blas y Antía son 2 titiriteros que manejan la convención. Le fue respondido por el intendente, quien no se lo tomó a mal, sino que le dijo que usted sabe que se incide con votos. ¿A eso apuesta Darío? Exactamente, y lo de titiritero me das la oportunidad de aclararlo. Titiritero es el que titiritea. Y bueno, acá hay 2 líderes en el departamento importantes, Antía y Rodrigo Blas. Ellos titiritean en sus grupos.
no está dicho en tono peyorativo o cosa por el estilo, sino en el papel de director de orquesta que le toca en su grupo a cada uno. Y en este país, los caudillos siguen siendo caudillos. Y no hay... yo te diría que en los últimos 20, 30 años de la política de nuestro país, tú no puedes explicar ciertos triunfos de partidos si no hubieran existido determinadas personas que están como por encima de la media, o que son capaces de tener carisma o la capacidad de aglutinar un montón de voluntades. Y bueno, eso, el titiritero es el que titiritea en cada grupo. Capaz que a mí me pueden decir lo mismo en mi grupo, y capaz que sí, que es cierto. Ya que estamos en tema de la convención, para Darío Pérez, el que gana la interna en votos, ¿gana la legitimidad de la candidatura o define la convención específicamente? Democráticamente debería ser así. Yo no sé si va a ser así. ¿Por qué? Pero no es por nosotros, sino por lo que puedan hacer otros grupos. Pero como estamos en el campo de la especulación, solo te puedo decir así, porque no tengo pruebas. ¿Qué ofrece Darío Pérez a Maldonado para ser merecedor del voto de la gente? Hablar de uno es dificilísimo. Lo que tengo para ofrecer es una historia que ha tratado de ser coherente, no políticamente correcto. Creo que he actuado con valentía frente a una cantidad de cosas que de repente otras personas que están en política no se hubieran animado a hacer las cosas que hice, como enfrentarse a un partido entero, siendo parte de, enfrentarme también a los castigos que me proporcionaron por ser libre pensador, porque soy un verdadero amante de la libertad y la república, porque creo en las leyes y porque tengo una visión del departamento y de la gente que vive en el departamento que me hace entender que tengo la capacidad de poderlo gobernar acertadamente. Un candidato no se hace en un año. En un año capaz que sancochado. La práctica política exige a lo largo de los años, porque no hay acá, en Francia sí existe una oficina de servicio civil, y si tú no pasas por ella no puedes ser candidato. En Uruguay te haces a los tumbos, como cuando antes arrancaban los reposteros, o los cocineros, o el mecánico. No habían cursos, no había algo académico que te enseñara a. Entonces en política, más allá de que muchas está desacreditada muchas veces, es necesario que la persona tenga un cierto transitar y experiencia, porque los outsiders en la política suelen fracasar, porque les faltan los modos, los códigos, las cosas que hacen que se pueda gobernar con éxito. Podría decirte en la región y en nuestro país, personas que en su vida privada y de sus empresas son exitosas, pero cuando van al campo de la política fracasan ostensiblemente porque no tuvieron esa práctica. Entonces, la práctica política, el tiempo en ella y la forma de encararla es importante para el futuro y para gobernar. Si le pido respuestas cortas, ¿qué me dice si le pregunto? Si fuera intendente, ¿mantendría la política de realojo de asentamientos que llevó adelante el gobierno de Antía? Por supuesto. ¿Me dijiste respuestas cortas? Por supuesto, porque es una muy buena política social. Y creo que destaca a la Intendencia Municipal de Maldonado por encima de todas las intendencias y de todos los gobiernos departamentales que yo he conocido. ¿Y las excepciones a la construcción? A cada caso hay que estudiarlo.
En general yo creo que el urbanismo hay que proyectarlo, pero tampoco hay que negarse la posibilidad de, frente a determinadas situaciones, como las que ocurrieron en el pasado, como escasez de trabajo, etcétera, etcétera, no privarte, no cortarte los brazos con respecto a eso. Sí, siempre defendiendo el medio ambiente, porque además es lo que viene. Y para botón basta una muestra. Fíjense lo que está pasando con Laguna Garzón, o con Laguna del Diario, o con el sistema costero de lagunas del departamento y de todo el país. Esa es una alerta y hay que tener sumo cuidado con los temas medioambientales. Eso incluye, en determinados lugares, no acercarse y agredir, por ejemplo, la gallinita de los huevos de Ores, que es nuestra costa, porque esa es la que nos da de comer, por lo menos por un tiempo en el año. ¿Comparte que la Intendencia de Maldonado se tenga que hacer cargo de temas como la seguridad? No tiene más remedio. Como también se hace cargo de temas de salud. Lo que pasa es que el Estado Nacional siempre va lejos atrás, o por lo menos no le dan la fuerza. Entonces, si tú tienes recursos como una intendencia rica como la del departamento de Maldonado, y bueno, en beneficio de la población, no tienes más remedio que intervenir. ¿La idea de una policía municipal le gusta? Tendrías que hacer una modificación constitucional. Por algo existe una Policía Nacional y ahí me quedo. Si tú quieres un cuerpo de vigilante, no puede tener las posibilidades que tiene un policía, salvo que tú, a nivel nacional, hagas una ley. Por lo tanto, eso de policía municipal es un guardaparque, en realidad, o guardaplaza, lo que estás haciendo. ¿Qué le dejó como persona y como dirigente político el alejamiento de Andrés de León? Ya pasó. No creo que valga la pena detenerse. Ya hablamos de temas departamentales, pero no queremos dejar de preguntarle qué rol va a jugar antes de la instancia local, vale decir de la instancia nacional. ¿Va a ser candidato a diputado? Sí, porque tengo un compromiso y porque cada vez me doy cuenta que es más necesario el trabajo político a nivel nacional, porque nos enfrentamos hoy a un Frente Amplio que ha tenido un cambio importante, democrático en su estructura, porque lo hicieron por votación, yo no tengo duda de eso, pero en el que existe un claro predominio del Partido Comunista y del MPP. Los sectores moderados del Frente Amplio han quedado reducidos a un escaso 8 o 9%. Para que la gente lo sepa, más allá de que uno tenga una cara más amable que la otra, me refiero a Orsi o a Cose, independientemente de eso, el que gobierna en el Frente Amplio es el plenario del Frente Amplio, al que yo muchas veces me enfrenté. Entonces, este es un Frente Amplio distinto al que ha existido antes, y en una clara connivencia con un PIT-CNT, que entre otras cosas, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. El otro día le mandaron una salutación al gobierno de Cuba diciendo que la gente que salía por hambre y por falta de electricidad eran agentes de la CIA o del Imperio, no sé qué. Entonces, esta elección es muy particular y es muy importante para el futuro del Uruguay. Yo creo en la República, en la libertad, en la Constitución, y por lo tanto tengo que contribuir a un nuevo triunfo del Partido Nacional y de la coalición republicana, y voy a dejar la suela, la pata y la lengua en este trabajo para la próxima, para que Delgado, que es el candidato que he elegido para acompañar, sea nuevamente se haga con el gobierno del Partido Nacional. ¿Y por qué sí, Álvaro Delgado? Álvaro Delgado tiene algunas cosas que yo considero que son muy importantes. Primero, tiene una trayectoria que de repente capaz que no todo el mundo la conoce, en el gremialismo estudiantil.
Yo también hice gremialismo estudiantil, eso te da determinado perfil. Tuvo un pasaje por el Ministerio de Trabajo, proviene en su origen de grupos del Partido Nacional claramente progresistas y compartí con él en la Cámara varios años. Es un hombre tendedor de puentes, capaz de presentar muchos proyectos, y hizo una especie de máster, digamos, en la Secretaría de la Presidencia, porque le tocaron cosas realmente complicadas. Y en ese lugar tienes un panorama extenso del Estado. O sea que está corriendo con ventaja, te diría yo, por lo menos en experiencia, con respecto a los otros candidatos en general. ¿Y por qué no Yamandu Orsi o Carolina Cose, que son los que hoy lideran la interna en la actualidad, ¿no? De Cose más vale ni voy a hablar. Ya me peleaba cuando estaba en el frente, cuando estaban decidiendo lo delante de la arena y yo le decía que no. Así que hacete una idea de dónde arranca la historia. Orsi lo conocí en Maldonado. Me parece que una cosa es ser intendente y otra ser presidente. Pero en definitiva lo que te dije hace una pregunta atrás. Ellos van a hacer lo que diga el plenario del Frente Amplio. Y el plenario del Frente Amplio tiene un 92% en manos de grupos radicales. Porque a los delegados partidarios le tienes que agregar los delegados de los comités de base. Y la inmensa mayoría de los delegados de los comités de base también pertenecen al Partido Comunista, al MPP y al Partido Socialista de Civiles y algún otro grupo más pequeño radical. Entonces, más allá de los candidatos, a lo que nos vamos a enfrentar es a un Frente Amplio que le cuesta, por ejemplo, hablar del gobierno de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Y dime con quién anda y te diré quién es. ¿Qué implicaría para el Uruguay desde su punto de vista si triunfa el Frente Amplio? Y algunos retrocesos, no al estilo, no creo que sea una hecatombe o una catástrofe. Creo que hay muchas cosas en las que retrocederíamos y más que pensar en eso, me interesa pensar es todo lo que vamos a lograr si vuelve a ganar el Partido Nacional. ¿Le reconoce errores cometidos al gobierno de Lacalle Pou? Y le tocaron algunas cosas, por lo menos 4 crisis, creo que si sacó la lotería al revés. Empecemos. La pandemia, la sequía, la crisis hídrica, el brote de la inflación por la guerra Rusia-Ucrania, y así sucesivamente. Es como que no ha ligado, ¿no? Después le tocó algunas cosas como nos pasa a todos. Con absoluta liviandad algunos critican y dicen, che, pero tenías a ese al costado y no te diste cuenta. Y no te das cuenta. Y si no, fíjese por qué se divorcia la gente después de 25 o 30 años, porque se dieron cuenta que al lado de repente tenía una persona que ni conocían. Así que le haya pasado, vamos a nombrarlo, que le haya pasado eso con Astesiano, nos ha pasado a todos. Recién me nombraste una persona, tuvo 20 años al lado mío, se me fue con una carta. Dije, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan en la vida. Y de repente te dejan entrampado o te dejan rosado por una cantidad de cosas, pero porque en realidad no conocías a esa persona que estaba al lado tuyo. ¿Apoyaría a Lacalle Pou si se presenta dentro de 5 años? Sí. Yo lo he defendido. Creo que es un hombre que realmente quiere a su pueblo. Es cierto que tengo un conocimiento de él desde que estábamos juntos en la Cámara. Y el problema son
que a veces la gente te etiqueta. Entonces yo digo, existen discriminaciones para abajo y existen discriminaciones para arriba. De la calle, la discriminación para arriba dicen, no, fue a un colegio privado, es hijo de un presidente, es pituco, es surfista, es esto, una discriminación para arriba. Y es un hombre de carne y hueso, tiene ojo, pelo, camina, anda en moto también. Pero hay algunos que lo discriminan para arriba y otros lo discriminan, anda sucio, tiene los championes rotos, el vaquero rajado, bueno, el vaquero rajado de moda ahora, y así sucesivamente. Entonces creo que lo discriminan. Y en realidad cuando tú te acercas y hablas profundamente con él, te das cuenta que es un gran ser humano. Para cerrar, le propongo un ping-pong de preguntas donde la respuesta puede ser solo una palabra para definir a las siguientes personalidades de ayer y de hoy. Tabaré Vázquez. Soy medio lentón yo. Vamos con el primero. Tabaré Vázquez. Primera presidencia buena. José Mujica. Un buen filósofo de boliche. Yamandu Orsi. Hay que esperar que es lo que pasa. Carolina Cose. No. Luis Lacalle Pou. Un buen presidente. Álvaro Delgado. Un buen futuro presidente. Laura Raffo. Una gran economista. Enrique Antía. Un hacedor de cosas. Y si le digo Javier Milei. Lo tengo en el estudio. Cristina Kirchner. Una chorra consumada. René Favaloro. Un tipo extraordinario. Y el Papa Francisco. Tengo mis dudas. Muchas gracias, Darío Pérez, por acompañarnos en Pulso gusto. Político.